La tabla periódica está organizada de manera que cada elemento químico ocupa un lugar específico que refleja sus propiedades y su estructura atómica. Está distribuido en bloques, periodos, grupos, en los tipos de elemento que son los metales, los no metales, los metaloides y también están distribuidos en los gases nobles, los halógenos, metales de transición, los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En la tabla periódica, los elementos están organizados en bloques según el tipo de orbital en el que se encuentran los electrones de valencia del elemento. Hay 4 bloques principales. El bloque S incluye los grupos 1 y 2, así como el hidrógeno y el helio. Los electrones de valencia están en un orbital S. Ejemplos en este bloque está el hidrógeno, litio, sodio, magnesio y calcio. Después tenemos el bloque D. Este bloque incluye los grupos del 3 al 12 que son conocidos como los metales de transición. Los electrones de valencia están en un orbital D. Ejemplo de elementos en este bloque está el hierro, el cobre, el zinc, el níquel, el oro y el platino. Después tenemos al bloque P. Este bloque incluye los grupos del 13 al 18 y los electrones de valencia están en un orbital P. Ejemplos de elementos es el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, aluminio, silicio y fósforo. Por último, tenemos al bloque F. En este bloque incluyen la serie de los lantánidos y los actínidos. Los electrones de valencia están en un orbital F y ejemplos de elementos en este bloque sería el cerio, el neodimio, el uranio y el plutonio. Los periodos en la tabla periódica son las filas horizontales que agrupan a los elementos según su número creciente de protones y configuración electrónica. Hay 7 periodos en la tabla periódica moderna. Cada periodo indica el número de niveles de energía, que son las capas de electrones, que tienen los átomos de los elementos en ese periodo. En el periodo 1 tenemos al hidrógeno y al helio. Este solamente contiene 2 elementos y los electrones de valencia están en el primer nivel de energía. Después tenemos en el periodo 2 al litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Los electrones de valencia están en el segundo nivel de energía. En el tercer periodo tenemos al sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Aquí los electrones de valencia están en el tercer nivel de energía. En el cuarto periodo tenemos desde el potasio hasta el criptón. Los electrones de valencia están en el cuarto nivel de energía y también incluye los primeros metales de transición. En el periodo 5, que incluye desde el ruidio hasta el xenón, los electrones de valencia están en el quinto nivel de energía y también incluyen los metales de transición y elementos del bloque P. Después tenemos en el sexto periodo, que incluye desde el cesio hasta el radón y también incluye a los lantánidos. Estos tienen los electrones de valencia en el sexto nivel de energía y este periodo es más largo debido a la inclusión de los lantánidos del bloque F. Y por último tenemos al periodo 7, que viene desde el francio hasta el oganesón, incluyendo a los actínidos. Estos tienen los electrones de valencia en el séptimo nivel de energía y este periodo también es largo debido a la inclusión de los actínidos del bloque F. Los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de capa de electrones, pero conforme se avanza de izquierda a derecha a lo largo del periodo, aumenta el número de protones en el núcleo y de electrones en las capas de valencia. Esta disposición resulta en variaciones periódicas en las propiedades químicas y físicas de los elementos a lo largo del periodo. Los grupos en la tabla periódica son las columnas verticales que agrupan a los elementos según sus propiedades químicas y electrónicas similares. Hay 18 grupos en la tabla periódica moderna y cada grupo tiene características particulares. El grupo 1 es el de los metales alcalinos. Estos son metales muy reactivos, especialmente con el agua, formando hidróxidos alcalinos y liberando hidrógeno. Tienen un electrón en su capa de valencia. Después tenemos el grupo 2. Estos son menos reactivos que los metales alcalinos, pero aún reactivos.
tienen 2 electrones en su capa de valencia. Y después tenemos los grupos del 3 al 12, que estos son metales de transición. Son metales, muchos de los cuales tienen alta conductividad eléctrica y térmica, y son dúctiles y maleables. Tienen electrones en los orbitales d. Después tenemos al grupo 13, que estos tienen 3 electrones en su capa de valencia. Después tenemos al grupo 14, que es la familia del carbono, y estos tienen 4 electrones en su capa de valencia. En el grupo 15 tenemos a la familia del nitrógeno, que tienen 5 electrones en su capa de valencia. Tenemos el grupo 16, que son calcógenos o familia del oxígeno, y tienen 6 electrones en su capa de valencia. El grupo 17 es el grupo de los halógenos, que incluye algunos metales, son muy reactivos y tienen 7 electrones en su capa de valencia. Y por último tenemos al grupo 18, que son gases inertes que tienen capas de valencia completas, lo que los hace muy poco reactivos. Cada grupo en la tabla periódica comparte una configuración electrónica similar en su capa de valencia, lo que resulta en propiedades químicas y físicas comparables entre los elementos del mismo grupo. Los metales constituyen la mayoría de los elementos en la tabla periódica y se encuentran principalmente en el lado izquierdo y central de la tabla. Los metales alcalinos están en el grupo 1 y son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son muy reactivos, especialmente con el agua, y tienen un solo electrón en su capa de valencia. Después tenemos a los metales alcalinotérreos en el grupo 2. Estos son menos reactivos que los metales alcalinos, pero aún reaccionan con el agua, aunque más lentamente, y tienen 2 electrones en su capa de valencia. Después tenemos a los metales de transición, que son del grupo 3 al grupo 12. Estos incluyen elementos como el escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc y muchos otros. Tienen propiedades metálicas típicas como buena conductividad térmica y eléctrica, alta densidad y puntos altos de fusión y ebullición. Pueden tener múltiples estados de oxidación. Después tenemos a los metales de transición interna. Estos son los lantánidos y los actínidos. Estos tienen propiedades similares a los metales de transición y muchos de ellos son radioactivos. Después tenemos otros metales que son metales del bloque P. Estos se encuentran en los grupos del 13 al 15 y tienen propiedades metálicas, aunque no son tan reactivos como los metales alcalinos o alcalinotérreos. Tenemos en el grupo 13 al boro, aunque este es un metaloide, el aluminio, tenemos también al galio, al indio, al talio. Del grupo 14 tenemos al estaño y tenemos al plomo. Y en el grupo 15 tenemos al bismuto y al polonio. También tenemos ejemplos de otros metales. El aluminio se encuentra en el grupo 13 y es conocido por su ligereza y resistencia a la corrosión. Y el plomo es un metal del grupo 14 conocido por su densidad y toxicidad. En resumen, los metales están distribuidos en varios grupos y bloques a lo largo de la tabla periódica y abarcan una amplia gama de propiedades químicas y físicas. Los metales alcalinos son los elementos del grupo 1 de la tabla periódica. Estos metales son conocidos por ser altamente reactivos, especialmente con el agua, y tienen un solo electrón en su capa de valencia, lo que les da propiedades químicas similares. Estos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Reaccionan vigorosamente con el agua para formar hidróxidos alcalinos y liberar hidrógeno. Comparados con otros metales, tienen punto de fusión y ebullición relativamente bajos. Pueden ser cortados con un cuchillo debido a su suavidad. Son menos densos que otros metales y algunos, como el litio, sodio y potasio, son lo suficientemente ligeros como para flotar en el agua. Tienen un brillo metálico plateado,
pero se empañan rápidamente en el aire debido a la formación de óxidos. Son buenos conductores de la electricidad y el calor. Los metales alcalino-térreos son los elementos del grupo 2 de la tabla periódica. Estos metales son menos reactivos que los metales alcalinos, pero aún reaccionan con el agua, aunque más lentamente, y tienen 2 electrones en su capa de valencia. Entre ellos está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Reaccionan con el agua para formar hidróxidos y liberar hidrógeno, aunque esta reactividad es menos vigorosa que la de los metales alcalinos. Tienen puntos de ebullición y fusión más altos que los metales alcalinos. Son más duros y densos que los metales alcalinos. Tienen un brillo metálico plateado, pero pueden empañarse en el aire debido a la formación de óxidos. Son buenos conductores de electricidad y calor. Los halógenos son los elementos del grupo 17 de la tabla periódica. Estos elementos son altamente reactivos y tienen 7 electrones en su capa de valencia, lo que los hace muy propensos a ganar un electrón para formar un anión y carga negativa. Estos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el tenesino. Considerado un elemento halógeno, aunque es muy poco común y su comportamiento químico no está bien estudiado debido a su radioactividad y corta vida media. Los halógenos son muy reactivos, especialmente con los metales y metales alcalinos, formando sales. Su reactividad disminuye a medida que desciende en el grupo. Reaccionan con metales para formar sales. Por ejemplo, el cloruro de sodio es una sal común formada por cloro y sodio. En el estado puro, los halógenos existen en diferentes estados de la materia a temperatura ambiente. El flúor y el cloro son gases. El bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Muchos halógenos son tóxicos y corrosivos en su forma elemental. Tienen colores distintivos. El flúor es un gas amarillo pálido, el cloro es un gas verde, el bromo es un líquido rojo marrón y el yodo es un sólido violeta oscuro. Los gases nobles son los elementos del grupo 18 de la tabla periódica. Estos elementos son conocidos por ser muy poco reactivos debido a que tienen una capa de valencia completa, lo que los hace químicamente inertes en la mayoría de las condiciones. Entre ellos está el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el organesón. Este último, aunque es un elemento sintético y su comportamiento químico no está bien estudiado, se coloca en el grupo 18 debido a su configuración electrónica. Estos gases, debido a su capa de valencia completa, son químicamente inertes y no reaccionan fácilmente con otros elementos. Los gases monoatómicos existen como átomos individuales en condiciones estándar. Son incoloros y no tienen olor. Tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos, y todos son gases a temperatura ambiente. Tienen densidades bajas en comparación con muchos otros elementos. Bueno, en conclusión, el curso me parece bien estructurado, ha tenido la información suficiente para poder realizar las actividades y las actividades han sido claras y se han podido realizar sin mayor complicación. Muchísimas gracias.